Bien, entonces, viendo qué problemas pueden surgir en lo que estamos observando, pasamos a la siguiente diapositiva, donde particularmente este, dice, puede suceder que en el caso de que para tener una interrupción se tenga que dejar algunas ejecuciones en curso. La ejecución que deja al equipo bien definido se conoce como una interrupción precisa y debe cumplir las siguientes cuatro condiciones. En otro caso, si no se cumplen estas cuatro condiciones, se llama una interrupción imprecisa. ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplir? El contador de programa PC se guarda en un lugar conocido. Todas las interrupciones, todas las instrucciones antes de la instrucción a la que apunta el program counter se han ejecutado por completo. Ninguna instrucción más allá de la instrucción a la que apunta el program counter se ha ejecutado y se conoce el estado de ejecución de la instrucción a la que apunta el program counter. Cuando se dan estas cuatro condiciones, entonces la interrupción se llama precisa. Si no se cumple una o ninguna de ellas, entonces se llama imprecisa. Una cuestión teórica de definición. Esta es una cuestión sencilla, hablar del software independiente del dispositivo, aunque una parte del software de entrada-salida es específica para los dispositivos concretos existentes en el sistema, entrada pendrive, pendrive mouse, etc. Otras partes son independientes del dispositivo. La independencia del dispositivo debe ser posible escribir programas que puedan acceder a cualquier dispositivo de entrada-salida sin tener que especificarlo por adelantado. Es decir, si quiero incorporar un dispositivo en algún momento, lo hago, obviamente, con lo que recién comentaba, el tema de driver, y lo puedo instalar para un equipo Windows, Linux, Mac, etc. Este ejemplo que acabo de dar es una cuestión generalizada, digamos, de que siempre es recurrente comentarlo. Eh, Denominación uniforme. El nombre de un archivo o dispositivo simplemente debe ser una cadena o un entero sin depender del dispositivo de ninguna forma. Por ejemplo, cuando ponemos un USB en nuestro equipo, vamos a ver que no se llama USB, no se llama pendrive, sino que va a aparecer con el nombre de una unidad. Que si tenemos la C, la próxima va a ser la D, la E o etcétera que esté disponible. Otra cuestión importante es el manejador de errores. Debe manejarse cerca del hardware, que es lo más conveniente. Errores de lectura, si no se puede hacerlo el hardware, entonces el software, el controlador del dispositivo, debe manejarlo. ¿En qué ejemplo? Y falta papel para la impresora, la tinta se ha quedado sin tinta, ¿no? Etcétera. Transferencias sincrónicas de bloqueo, asincrónicas controladas por interrupciones. El uso del buffer, audio digital, puede producir desbordamiento de buffer, también puede producir desbordamiento de buffer alguna acción que, digamos, imprevista digamos, de una división por cero, etc. La interfaz uniforme de los drivers de los dispositivos, la interfaz con los discos, la impresora, el teclado, son diferentes para cada caso. Cada vez que se añada un nuevo dispositivo al sistema, será preciso modificar el sistema operativo para ese nuevo dispositivo. Y a la vista está cuando agregamos eh, el pendrive, aparece como una unidad nueva, entonces hay una modificación en la estructura, digamos, que vemos, la unidad C, y aparece la nueva unidad D, por ejemplo, que es el pendrive. Se considera que imprime la controlada, perdón, por interrupciones, que imprime directamente en la impresora a medida que van llegando los datos. Supongamos que una impresora imprime 100 caracteres por segundo, cada carácter requiere 10 segundos para imprimir, lo que hace que el CPU esté ocioso en todo ese tiempo. La forma que el CPU puede hacer
algo más en ese tiempo, puede cambiar el contexto y ejecutar otro proceso por medio de interrupciones. Em, Se organizan las capas en cuatro. El software de entrada-salida de capa de usuario, el software de sistema operativo independientemente del dispositivo, controladores de dispositivo y manejador de interrupciones. El manejador de interrupciones, cuando ocurre una interrupción, el procedimiento de interrupciones puede bloquear el controlador que le inició, hasta que haya completado esa entrada-salida y ocurra la interrupción. El controlador puede bloquearse a sí mismo realizando una llamada down de un semáforo y luego una llamada while en una variable de condición, una llamada reset en un mensaje. Como ven, acá estamos aplicando los conceptos de región crítica, aplicada, digamos, a las interrupciones para el caso que estamos mencionando. Los drivers es un código específico del fabricante para darle funcionamiento a su dispositivo de entrada-salida. Bueno, el clásico ejemplo que vengo comentando del tema de agregar una impresora nueva a un equipo o configurarla a través de los drivers. Generalmente los sistemas operativos clasifican los controladores en dispositivos de bloque o de carácter. Los de bloque, discos cuyos bloques de datos se pueden direccionar de manera independiente. Y el teclado impresora, que en general tiene flujos de caracteres, el controlador tiene que ser reentrante, es decir, en ejecución tiene que esperar a ser llamado una segunda vez antes que se haya concretado la primera llamada. ¿Y por qué se hace hincapié en el tema reentrante? Sistemas operativos como los, digamos, ya no se usa como DOS, no eran reentrantes y cuando se producía un segundo llamado, el sistema operativo se colgaba. O sea, la clásica control al del para poder reiniciar o apretar el espacio. Acá podemos ver el tema de los drivers de dispositivos. Tenemos el dispositivo en la parte de abajo, los controladores propios de la impresora, el controlador propio que forma parte del espacio de kernel donde se instalan cada uno, donde están cada uno de los controladores que manejan los controladores propios de hardware de cada equipo, que sería básicamente la interfase, digamos, el resto del sistema operativo que se comunica con ese dentro del espacio del kernel, y el programa de usuario que dice, mando a imprimir algo, el sistema operativo da la orden al controlador específico que estará en un puerto determinado, en una dirección determinada, y le entregará al controlador para que pueda imprimir. Mientras tanto, el CPU puede dedicarse a hacer otra cosa mientras se lleva a cabo la impresión, el ingreso de datos de la video grabadora, etc. Los relojes, conocidos como temporizadores, son vitales para la operación de cualquier sistema de multiprogramación. Estos mantienen la hora, el día y evita que un proceso monopolice el CPU. ¿Por qué? Porque tiene determinado tiempo para poder hacer uso del mismo sin que dañe la performance del equipo. El reloj se construye a través de tres componentes principales: un oscilador de cristal, un controlador y un registro contenedor. El primero proporciona una señal de sincronización que alimenta al contador para hacer que cuente en forma descendiente hasta cero, lo que produce una interrupción del CPU. Y estamos hablando de un oscilador de cristal, no estamos hablando de la pila del reloj que viene para conservar la hora, etcétera, o la fecha, como vimos recién. En el modo de onda cuadrada, después de llegar a cero y producir una interrupción, el registro contenedor se copia automáticamente en el contenedor y todo el proceso se repite de nuevo en forma indefinida. Estas interrupciones periódicas se conocen como pulsos de reloj. Los chips de reloj programable
Por lo general contienen dos o tres relojes que pueden programarse de manera independiente, contar ascendentemente o descendentemente, deshabilitar interrupciones, etcétera. Para evitar que se pierda la hora actual cuando se apaga la computadora, se usa una batería si no está presente, que es la que hablaba recién, que se, digamos, se ingresa manualmente y se configura en la hora, etcétera, ¿no? Generalmente se traduce a las 12 horas UTC, del meridiano de Greenwich, digamos, para configurar eso, que es distinto al reloj propio de, eh, que recién mencionaba y que por ese otro reloj que recién mencionaba, es cuando hacemos, digamos, tomamos como referencia los ciclos de reloj, donde tomamos como referencia el quantum que puede tener, etcétera. Perfecto. Eh, sí, Este es el mismo reloj que se utiliza para sincronizar todos los dispositivos de entrada y salida con el software. el del osciloscopio es el que usa el reloj que vos tenés de la hora. Vos fíjate que vos podés no tener el reloj, la pila o la pila agotada, la pila que vos le cambias periódicamente, que es una pila redonda. No me acuerdo el código. Es una pila de litio chiquitita. Claro, exactamente. Esa pila es la que te mantiene y tiene, digamos, la hora, la fecha y todo eso que hace, que tiene que haber una relación seguramente con la pila del reloj, pero lo cierto es que si vos no tenés la pila o la pila está descargada, o sea, por lo tanto no te conserva la hora y el día, vos la ponés a mano, te funciona mientras tenga energía el equipo, porque cuando lo apagas tenés que volver a configurarlo. Eso pasa mucho con las netbooks que se entregaron en su momento, digamos, como son por ahí más difíciles algunas de desarmar, digamos, están sin pila. Entonces, pero lo mismo el equipo funciona sin ningún problema. El reloj, todo lo que hemos visto como teoría funciona sin ningún problema, a pesar de que no tenga ese reloj, esa pila. Lo único que hace es que perdés, digamos, la configuración del equipo momentáneamente. Entonces, todo lo que hace el hardware del reloj es generar interrupciones a intervalos conocidos. Las tareas del controlador del reloj son mantener la hora y el día, evitar que los procesos se ejecuten por más tiempo del permitido, contabilizar el uso del CPU, manejar la llamada del sistema de alarma que realizan los procesos de usuario, proveer temporizadores, guardianes, para ciertas partes del sistema, como por ejemplo, digamos, acceder, digamos, intentar acceder a páginas que o transgredir, digamos, direcciones de memoria, etcétera, ¿no? Realizar perfilamiento, supervisión, recopilación, estadística que le sirven el proceso en general. Los temporizadores de software programables son, aparte del temporizador principal del sistema, cada vez que el kernel se ejecuta, justo antes de regresar al modo usuario, comprueba el reloj de tiempo real para ver si ha expirado un temporizador de software. Si expiró, se realiza un evento ya programado. O sea, como están viendo, se realizan muchas acciones más de las esperadas. Los temporizadores de software marcan o descienden con la velocidad a la que se realizan las entradas en el kernel. Por otras razones son llamadas al sistema, los fallos de la tabla, los fallos de página, las interrupciones de entrada-salida, la CPU cuando queda inactiva. Eh, bueno, esto porque esto es comentar sobre un casos particulares que se llaman clientes delgados, que formaban parte del programa. Básicamente se conocían como, son computadoras de tipo eh, bobas, donde, digamos, como máximo, vigentes, digamos, como máximo referente, que como caso particular, según mi concepto,
que llega hasta el conocimiento de haber visto, o sea, en la empresa que trabajaba se vendía, es un equipo que podemos tener un solo CPU, digamos, un solo CPU y ese único CPU a través de una interfase em, colocar varios equipos, em, no en red, sino conectados al mismo CPU. O sea, tenemos un CPU común con un Core i3, 5, 7, digamos, para que tenga un poco de velocidad, de performance, 16, 32 GB de RAM, podemos poner un disco de estado sólido, un Windows 7, 10, etcétera. Y este dispositivo, que a partir de este dispositivo conectamos un teclado y un monitor. Esto lo usan algunas farmacias en San Luis. Y cada, digamos, puesto de trabajo está accediendo como si fuera en red, pero en verdad no está accediendo a red, sino está accediendo al mismo CPU. Este, digamos, y da una especie de tipo cliente-servidor, pero en verdad es un mismo sistema que se encarga de simular esta especie de red, que creó un conflicto en su momento con Microsoft a nivel mundial y lo generamos sin querer desde la empresa donde trabajamos y tuvo que cambiarse las políticas de términos y condiciones. Bueno, esto no, porque directamente no va a ser necesario. La administración de las solicitudes de entrada-salida. El administrador de dispositivos divide las tareas en tres partes, cada una manejada por un componente específico de software del subsistema de entrada-salida, y son el controlador del tráfico de entrada-salida, el planificador de entrada-salida y el manejador del dispositivo. Este, y se continúa el proceso interrumpido en el estado que fue guardado. Básicamente, cuando se produce esta solicitud de entrada-salida, es como le decía, el sistema operativo le dice al controlador, bueno, vamos a enviar datos. El planificador es el quien dice, bueno, sí, se va a transferir, bueno, empieza la movida, o de acuerdo a las estrategias, cómo lo va a ir tanto escribiendo como leyendo, y eso se lo comunica al manejador de interrupciones que está propiamente o generalmente en un dispositivo físico, ¿no? Esto puede ser básicamente la división a la que hace referencia. El controlador de tráfico de entrada-salida es el que lleva el estado de los dispositivos, unidades de controlador y procesador de entrada-salida por medio del bloque de control. Entonces tengo una interrupción para un dispositivo, para otro, etcétera. Esto lo lleva el controlador de tráfico. El planificador es el método mediante el cual los sistemas operativos deciden el orden en el cual se van a enviar las peticiones de lectura y escritura al subsistema de disco. Y el manejador de dispositivos de entrada-salida es un software que permite al sistema operativo, digamos, interaccionar o interactuar con el periférico. Y acá lo podemos ver en la imagen. Tenemos la aplicaciones del usuario, que a través de este controlador leemos el dispositivo, básicamente, ¿no? En nuestro software que va a leer el contenido de un pendrive, o que funciona como llave para que no nos copien el sistema, y porque queremos, como no lo hemos registrado, derechos de autor, o lo hemos registrado, pero porque no queremos que lo copie, usamos un pendrive que tiene una encriptación especial, y bueno, la aplicación quiere leer eso y lo hace a través del controlador, que finalmente accede al dispositivo. Eh, los servicios suministrados, la estructura del software de entrada-salida, los manejadores independientes. Este es un resumen de lo que hemos visto hasta el momento, como para cerrar la teoría de esta unidad. Bueno, vemos la denominación de los archivos y dispositivos, se especifica el control de acceso, las operaciones adecuadas para los archivos y los dispositivos, la asignación de qué dispositivos van a ser usar, los tipos de buffering, cómo interactúan con la caché, el spooling, que se podría usar como ejemplo cuando enviamos a imprimir algo en este administrador, digamos.
o scheduler de impresión. Bueno, esto genera una comunicación importante y efectiva con el dispositivo, el planificador de entrada-salida, la gestión de errores y recuperación de fallos asociados a los dispositivos, recordando que los dispositivos de entrada-salida rompen el mito de que sean tanto de entrada o de salida solo en algunos casos, aislar en un módulo las características y conductas específicas del dispositivo para que sea tratado, porque cada dispositivo tiene su particularidad y esa particularidad es manejada por lo general a través de un controlador que se instala en el equipo. La arquitectura del software de entrada-salida, vemos que tenemos las bibliotecas que utiliza el usuario. Por ejemplo, voy a tomar fotografía de una cámara web, entonces tomo las bibliotecas me son necesarias para hacer eso, mando a disparar para poder tomar la imagen, se la doy al sistema operativo, el sistema operativo a través de la interfase invoca el manejador del dispositivo y el hardware del dispositivo toma la fotografía y después se produce el proceso inverso para mostrarme a mí la imagen de la fotografía que tomé desde mi programa. Eh, el manejador de dispositivo contiene todo el código dependiente del dispositivo, es decir, que instalo una biblioteca y esa biblioteca me va a manejar la foto, pero si le conecto a otro dispositivo, seguramente no me va a funcionar o va a funcionar en forma errónea si quiero hacer el mismo tipo de lectura a la misma dirección de acceso, etcétera. eh, Acepta peticiones abstractas en la capa de software independiente del dispositivo y controla que la petición se realice. ¿Qué es lo que hace el manejador de interrupciones? O sea, el usuario en su programa le dice, envíame, ya sea o la fotografía o envíame el dato, de acuerdo a la solicitud, pero siempre le pide el de envíame, por ejemplo. El dispositivo que hace, traduce la petición abstracta, me está pidiendo esto el cliente, en órdenes para el controlador del dispositivo específico, ve si se puede bloquear según el tipo de operación. Si no hay errores, da respuesta y si es necesario, retorna al llamador. Toma, acá tenés la fotografía que me pediste de la cámara digital. eh, Realiza las tareas comunes a todos los dispositivos y administra su interfaz común al usuario. Las principales funciones son suministra interfaz y uniforme a los manejadores, es decir, que si la cámara con el driver me lo prestan a otro equipo y lo instalo, es independiente, va a seguir funcionando. Realiza la designación de dispositivos, implementa la protección del dispositivo, porque si quiero leer el driver con el driver que me permite imprimir, obviamente no lo voy a poder hacer o va a ser erróneo. Establece el tamaño del bloque independiente del dispositivo para los dispositivos en bloque. Implementa el buffering, y esto me es transparente al uso que le puedo dar. Yo simplemente invoco y si tengo la posibilidad de influenciar o cambiar el código, voy a poder manipular obviamente ese tamaño o la escritura, lectura, etcétera, que puede llegar a suceder, teniendo las consecuencias de equivocarme, obviamente, que puedo sobreescribir la información, asignar y liberar dispositivos dedicados, informar de errores traducidos en la realización de la operación, eh, la designación de los dispositivos, el espacio de nombre de dispositivos, define cómo identificar y nombrar los dispositivos. Más puedo cambiar en un pendrive que se llama marca Kington, le puedo poner el nombre específico, por ejemplo, un nombre distinto. Existen diferentes espacio de nombre de hardware, del kernel y de usuario. El del hardware especifica el dispositivo por el controlador al que es ligado y el número de dispositivo lógico dentro del controlador. Se hace cuando cargo los drivers. Eh, eh, Utilizado el del kernel por el núcleo, suele basarse en el mismo del anterior. Y el espacio de usuario de nombre es como el que les comenté recién.
El sistema de entrada-salida independiente del dispositivo define la semántica de los espacios de nombre, kernel y usuario, establece una correspondencia entre ellos, para el caso de Linux, de Unix, perdón, y bueno, casi pegado a Linux también. El espacio del kernel identifica el dispositivo por el número principal, un número secundario y el tipo de dispositivo que generalmente se suele montar si usamos el comando o en forma automática tipo plug and play como hacemos con Windows con colocar solamente el dispositivo que realiza todas estas acciones en forma automática. Eh, el spooling, que es la gestión de impresión, se refiere al proceso mediante el cual la computadora introduce trabajos mediante un buffer, mando imprimir en red o desde un mismo equipo varios archivos de manera que un dispositivo puede acceder a ellos cuando está listo. Es más, en este momento que no tengo impresora, puedo mandar imprimir varios archivos en una impresora que cuando lo conecten los va a imprimir. Es útil en caso de dispositivos que acceden a los datos a distintas velocidades. La aplicación más común es el spooling de impresión. El tema del buffer, que justamente es un área de almacenamiento temporario, donde se coloca, digamos, para manejar las discrepancias de velocidades entre los dispositivos. Son espacios de memoria que se reservan para poder hacer esto, manteniendo una sincronización para no superponer datos. Eh, bueno, como conclusión, los dispositivos de entrada-salida son los que se comunican con la computadora, desde el computador con el mundo exterior. Los controladores de los dispositivos son programas que permiten al sistema operativo interactuar con cualquier dispositivo, digamos, específico. Eh, las interrupciones sean las controladas o por los errores, son necesarios para que el sistema operativo realice una ejecución o una acción de una respuesta de un evento. El clásico ejemplo es, digamos, que estaría formado por un try y un catch, que captura cuando sucede un evento y hace un tratamiento el mismo. Si no pasara esto, el equipo se colgaría, digamos, el equipo dejaría de funcionar o se reiniciaría. Los manejadores de interrupciones son de acción activa en respuestas a interrupciones, ¿no? Eh, Referencias bibliográficas sobre el mismo, que se los paso en el apunte, en el PDF. Y bueno, digamos, como han visto y como les comentaba, era cortita la unidad, pero poderosísima para poder entender el concepto, digamos, sencillo de cómo se trabaja o cómo se lleva a cabo cuando se produce una interrupción. Bueno, básicamente es esto. Y esto va a entrar también en el parcial. Voy a cortar la grabación.